La verdad, participar cada martes de estas reuniones es una bendición para mí, es un desafío, es también para mi crecimiento. Bueno, así, abuelo de pájaro, conocí a Cristo a los 16 años, ahí comencé a caminar con el Señor, me involucré en la iglesia, a los 5 meses me bautizaron. Terminé la secundaria, entendí que Dios quería que viniera a prepararme allí en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida acá en Argentina. Terminé mis estudios y en el año 92 entré al equipo de Palabra de Vida como misionero hasta hoy día. Y bueno, ahí volví a Venezuela y desde ese entonces he estado sirviendo al Señor no solo por medio del Ministerio de Palabra de Vida, que me fascina, me encanta el trabajo con la juventud, sino también en el pastorado, en la plantación de iglesia en Venezuela, este, apoyando, colaborando en Brasil y ahora acá en Argentina. Hace 8 años que volvimos con toda mi familia, Mercedes, mi esposa, 28 años de casados, 2 hijos de esa relación, Esteban, el mayor, David, el menor, ambos, bueno, han puesto su fe en Cristo como Salvador personal y también por la gracia del Señor, por decisión propia, tuvieron la bendición de hacer también sus estudios teológicos ahí en Palabra de Vida y hoy día cada uno sirviendo al Señor, Esteban a full en la iglesia, David en Palabra de Vida, y también a 1 año y medio de concluir su universidad. Esteban está estudiando orientación familiar y David diseño multimedia. Entonces, bueno, y estamos acá en Monte pastoreando por la gracia del Señor la iglesia Familia Cristiana, iglesia que hace 4 años junto con otros hermanos, 2 hermanos más, plantamos, iniciamos y bueno, ahí vamos viendo la mano de Dios ayudándonos en todo este proceso que significa pastorear y el inicio de una nueva obra. Bien, este, eso es un poco para que tengan una noción de lo que somos y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Bien, como escucharon allí de fe, estamos estudiando, iniciaron el estudio del libro de Hechos. Es un libro histórico que encontramos acá en el Nuevo Testamento, nos relata todo lo que ha sido el proceso del inicio de la iglesia, de la extensión del Evangelio. Recuerdo el bosquejo que nos daba José Jordán, fundador de Palabra de Vida Argentina, quien fue el maestro mío del libro de Hechos, y era ¿no? Cristo asciende, el Espíritu Santo desciende y la iglesia se extiende, ¿no? Como que también haciendo el símbolo de la cruz. Cristo, si no te recuerdas de los 28 capítulos durante todos estos meses de estudiar, por lo menos este bosquejo, ¿no? Eh, Cristo asciende allí al cielo luego de que he visto por más de 500 testigos y otros allí, los discípulos. Él asciende al cielo, se sienta allí en el trono a la diestra del Padre, el Espíritu Santo desciende, recuerdan, es necesario que yo ascienda para que se cumpliese esa promesa de la venida del Espíritu Santo. Él viene, Él empodera, ¿verdad?, a los apóstoles, a los que luego profesaron la fe en Cristo Jesús como Salvador personal, empodera a su iglesia, ¿verdad?, para que se extienda, para que el Evangelio se dé a conocer. Bueno, ese es el bosquejo del libro de Hechos que me acuerdo yo. Capítulo 4 del libro de Hechos, vamos a mirar allí. eh, este, yo creo que todos nosotros admiramos a esas personas que son muy valientes. Por ejemplo, ver a un bombero arriesgar su vida en medio de un incendio para salvar la vida de otros, un guardavida en las costas, sin importar las olas y el peligro que implicaría meterse allí para salvar a alguien que está en riesgo de ahogarse o perder su vida.
nos asombra ver a una madre como defiende a su hijo. eh, este, es impresionante, ¿no? Nos impacta. Bueno, eh, pero en la Biblia vamos a ver que la valentía, ¿verdad? No es ausencia de miedo, pero sí es obediencia a Dios, aún estando bajo presión. Y en el capítulo 4 de hecho, vamos a mirar a Pedro y a Juan enfrentar a líderes religiosos poderosos, que me imagino que eran algunos de esos también que más adelante apedrearían a Esteban. ah, y ellos eran simples pescadores sin ninguna influencia política, religiosa y mucho menos militar. eh, este, Quizás no eran considerados eruditos de la ley, no habían, eran pescadores, no habían sido aceptados como eh, para optar el cargo de maestros de la ley. Ellos eran simples pescadores, pero aún así, sin embargo, hablaron con toda autoridad eh, acerca de las cosas del Señor, acerca de Jehová, acerca de Dios, lo cual les sorprendió a toda la gente presente, ¿no? Y, y continúo con esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace que una persona común viva con una fe extraordinaria? Y bueno, en este capítulo vamos a encontrar la respuesta siguiente, y es que una persona simple, común, va a ser alguien con coraje, con valor y va a mostrar una fe extraordinaria, simple y llanamente porque estuvo con Jesús. Es lo que vamos a mirar acá, ¿no? Eh, este, pero bueno, vamos a leer nuestro capítulo. Allí eh, vamos a leer los versículos 1 al 12 para mirar nuestro primer punto en esta noche. Y dice así la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y de los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, nuestro primer punto para mirar en esta noche, este capítulo 4, es que la valentía del creyente nace de Cristo. La valentía de Pedro, de Juan, vino de Cristo. Fíjense que acá Pedro va a hacer referencia al hecho de que él estaba haciendo esto en el poder de aquel Jesús que había resucitado
de entre los muertos, que ellos habían querido silenciar allí clavándole en la cruz, pero el poder de Dios le levantó de entre los muertos. Entonces, ellos van a apuntar a Cristo, ¿no? La valentía de un creyente viene de estar con Cristo, de haber conectado, de haberse relacionado con la persona de Jesús. Fíjense que Pedro va a decir, miren, aquí no hay para dónde mirar, para dónde observar, no hay en ninguna otra persona salvación, solo en Cristo. Sí, dice, no, Pedro ya no es aquel hombre que negó a Cristo, que tuvo temor, ¿verdad? Sino es ahora un hombre que va a proclamar públicamente a la persona de Cristo. Y eso viene simple y llanamente porque estuvo con Jesús, porque estuvo con Él, ¿no? Y eso es lo que va a impresionar a esta gente. Ahora, hay algo interesante aquí que lo ilustro de esta manera, ¿no? Si Pedro se hubiese levantado en su fuerza, él sería como este fósforo, ¿no? Fíjense, que ilumina, da luz, pero por un poco de tiempo, ¿no? Y luego se apaga. Pero él hizo algo interesante. Él se conectó a algo más fuerte, ¿no? A una fuente. Fíjense, esto va a durar horas y horas encendido, ¿verdad? Porque está conectado a una fuente de gas y que le va a dar una larga duración. Bueno, así fue la vida de Pedro y así tiene que ser la vida nuestra, ¿no? Eh, este, Como un simple fósforo podemos prender por un momento, pero cuando estamos conectados a Cristo, vamos a perdurar en el tiempo y vamos a tener ese coraje, ¿no? Esa valentía. Entonces, ya avanzando, porque el tiempo que queremos cubrir es de 20 minutos, ¿verdad? Pensando en esto, ¿no? Como lección en este punto, que la valentía del creyente nace de Cristo, es que no podemos testificar con poder si estamos lejos de Jesús. Jamás vamos a poder predicar con poder si no estamos teniendo comunión con Jesús, como lo vemos aquí a Pedro y a Juan teniendo esa relación con Jesús. La valentía nuestra, la valentía espiritual, viene de una relación diaria con Él, con el Señor Jesús. Em, no soy un erudito en expulsar demonios y todo esto, pero en mis experiencias y escuchando y oyendo, muchos hablan de que los demonios saben a quién están enfrentando. Y cuando tu vida no está en blanco, limpia, te van a avergonzar. Vas a tener temor, vas a tener miedo. Recuerdo en una de estas experiencias que un hombre dijo y nos señaló que nosotros hicimos un espectáculo, pero durante el tiempo de estar luchando con la persona endemoniada, él no se apareció. ¿Pero por qué? Porque después al tiempo descubrimos que estaba adicto a la pornografía. Entonces él sabía que el demonio lo iba a mandar al frente. No estaba teniendo una relación, una comunión con Dios diariamente, sino más bien con el pecado. Entonces la valentía espiritual viene de una relación diaria con el Señor. Y no quiero ser autorreferente, como dice un amigo mío, pero creo que lo que me dio valentía de enfrentar a esta situación era el saber que diariamente yo estaba allí confesando mi pecado y teniendo comunión con Dios. Ah, y lo interesante también como lección es que Dios va a usar personas comunes, pero llenas del Espíritu Santo, o sea, que se dejan controlar por el Espíritu Santo. Y preguntas que podríamos hacernos para reflexionar, ¿no? ¿Qué cambió en Pedro después del Pentecostés? Otra pregunta más también es, ¿por qué los líderes religiosos se sorprendieron al escucharlo a Pedro y lo que aconteció en ese momento?
¿Y qué significa que habían estado con Jesús? ¿Eh? ¿Qué significa que, que habían estado con Jesús? ¿Sí? Entonces, y ya para avanzar a nuestro segundo punto, ¿no? Te animo que en esta semana tú puedas hablar de Cristo a otras personas. Dedica tiempo diariamente para orar y leer la palabra del Señor. Y recuerda que Dios usa a personas comunes, a personas ordinarias. No necesitamos un doctorado, un máster en teología para ser usado por Dios. Amén. Y avanzamos nuestro segundo punto en esta noche allí. eh, Verso 13 al 31 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo y, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimaron que que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, no solamente vemos que la valentía del creyente nace de Cristo, de su comunión con Él, sino también vemos que la oposición no detiene a una iglesia que ora. En estos versículos leídos, lo que vamos a mirar es una iglesia que ante la presión, ante las amenazas, lo que hicieron fue depender de Dios, acudir a la oración, hacer uso de la herramienta de la oración, ¿sí? Entonces, no se fueron a esconder, sino que se juntaron para orar. Vemos que la iglesia no va a orar por comodidad ni protección, sino que va a orar por valentía. Piden que
eh, Dios, que el Espíritu Santo les dé coraje, le dé denuedo para predicar el Evangelio. No estaban orando diciendo, Señor, guárdanos, haznos invisible, protégenos del mal, que no nos vayan a llevar preso. No, ellos pidieron por denuedo. No, la oposición no detiene a una iglesia que ora. Y fíjense que cuando ellos oraron, de la manera en que oraron, de una manera ferviente, eh, en unidad, dice allí el texto, ¿verdad? Que el verso 31, que el lugar tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, todos fueron controlados por el Espíritu Santo y lo que hicieron no fue esconderse, no llorar, no angustiarse, sino con denuedo predicaron la palabra de Dios. Y, y esto es algo interesante para ilustrarlo como la oración es la raíz que nos hace mantener fuerte ante cualquier tempestad. Es como ese árbol bien plantado junto a agua de reposo, que sus raíces no profundizan y que ninguna tormenta, ningún ventarrón los mueve. Fíjense, todos los que construyen veleros, ¿verdad? El mástil lo usan de roble, lo hacen de roble. ¿Por qué? Porque es un árbol fuerte que nace en las montañas, sus raíces son profundas y que pueden soportar cualquier tempestad. Y por eso lo toman y lo usan para hacer eso, ¿no? Porque sabe que va a soportar cualquier viento. Bueno, nosotros como iglesia, ante cualquier dificultad, ante cualquier prueba, lo que nos va a mantener fuertes allí sin movernos va a ser las raíces de la oración. Mi señora Mercedes, siempre que vivimos alguna situación, alguna prueba, cuando hay algo allí para resolver en la iglesia, para cuando acontece algo y dice, uff, tenemos que orar, hay que orar, no estamos orando lo suficiente, tenemos que venir a Dios, tenemos que doblar rodillas, y me hace sentir mal como que, bueno, no estamos teniendo reunión de oración, no estamos teniendo grupos de oración, no estamos orando, pero es como que decir, hay que redoblar, ¿no? El esfuerzo, hay que redoblar la vida de oración en la iglesia. Ah, así que, como lección en este punto, ¿no? La oposición no detiene una iglesia que ora, es que cuando haya presión, eso nos debe llevar a orar y no a callar. La iglesia débil en oración será débil en testimonio. Y Dios fortalece a quienes dependen de Él. Y como pregunta también para reflexionar, a cómo reacciona nuestra iglesia ante las amenazas. No le vamos a dar permiso para hacer tal actividad. Creo que no van a poder hacer los servicios los días domingos. ¿Cómo reaccionamos ante eso, no? Eh, este, ¿Qué pidieron allí este grupo pequeño o ese grupo de hermanos que estuvieron orando específicamente en la oración? ¿Cómo estamos orando nosotros, no? De una forma muy global, muy general. A Dios le gusta escuchar oraciones específicas. ¿Y qué ocurrió después que ellos oraron? ¿Qué fue lo que aconteció? Subieron de nuevo, el lugar tembló. Pasa algo así en nuestras iglesias cuando oramos. Sentimos que las paredes se estremecen, nuestro cuarto de guerra se estremece, pasa algo extraordinario. Y en tercer y último lugar, vamos a mirar allí los versos 32 al 37, ¿sí? Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En tercer lugar, no solo vamos a mirar en este capítulo 4 que la valentía de los creyentes viene de su conexión con Cristo, que en segundo lugar, cuando hay oposición, la iglesia que ora no es detenida. Vamos a mirar entonces en tercer lugar que una iglesia llena del Espíritu vive en unidad y en generosidad, ¿no? Una iglesia controlada por el Espíritu Santo, dirigida, guiada por el Espíritu Santo, que sería la idea o el significado de ser lleno, ¿verdad? Va a estar unida y va a ser generosa. Dice allí el texto que leíamos que la iglesia primitiva tenía un corazón, no estaban divididos, había un solo corazón, había una visión, ¿ok? Había un compromiso mutuo. En estos últimos años, una de las cosas que he aprendido para que nuestra iglesia pueda avanzar es que todos tenemos que tener la misma misión, la misma visión, y que si le preguntan a un niño de CFX hacia dónde queremos llegar nosotros, ellos van a decir lo mismo que diría el pastor, que si van al grupo de jóvenes, ¿cuál es la visión, la misión de la iglesia? ¿Cuál es su proceso de discipulado? Bueno, van a decir conectar con Dios, conectar con otros, conectar con un ministerio y conectar con la misión. O sea, no es que los niños apuntan para una cosa, los jóvenes van para otro lado, no. Y eso es lo que vemos acá en la iglesia primitiva. Tenían un solo corazón, una sola visión, y estaban todos comprometidos con eso, ¿sí? Compartían sus bienes para ayudar a las necesidades que se presentaban. Vemos allí a Bernabé como un ejemplo de generosidad y de servicio, ¿sí? Estaban todos juntos, como esa ilustración de cuando las brasas están juntos, hay calor, el fuego arde, pero si las brasas se separan, se enfriará rápidamente, ¿verdad? Todo esto. El fuego no va a mantenerse vivo. Bueno, en la iglesia primitiva, aquí en el capítulo 4, vamos a mirar y ver que cuando la iglesia estuvo controlada, guiada por el Espíritu Santo, hubo unidad y hubo generosidad, ¿sí? Entonces, fíjense, como lecciones aplicativas a nuestras vidas, podemos ver que el Evangelio transforma no solo de palabra, ¿verdad? Sino de hechos, relaciones. Cuando el Espíritu Santo nos controla o nos llena, produce unidad y generosidad. Lo vemos allí al final del capítulo, estos últimos versículos. Eh, este, y cuando esto pasa, no es inevitable ver un reflejo de amor práctico. La gente va a mirar y va a ver que en nuestra iglesia algo pasa porque se está notando, porque nos estamos amando, nos estamos apoyando, porque hay unidad. Estuve pastoreando, colaborando en iglesia
en donde yo decía, ¿por qué los vecinos no quieren saber nada de la iglesia? Porque vieron enemistad, porque vieron conflicto, porque hasta incluso vieron que entre miembros de la iglesia en asamblea se fueron a las piñas. Y usted dice, wow, no, 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 pero es cierto, es real. No miraron lo que realmente Dios quiere que el mundo mire de su pueblo, de la iglesia, como lo que estaba aconteciendo acá. Veían un amor práctico, veían unidad, veían que estaban juntos, unidos. Y algo eh, que podríamos preguntarnos también acá es cómo describe Lucas la unidad de esta iglesia. ¿Qué revela la generosidad sobre el corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que revela esto? Fíjense, lo que reveló a muchos es el amor de Dios, el amor de Cristo. Am, ¿Y por qué la unidad fortalece el testimonio cristiano? ¿Sí? Interesante eso. ¿En qué ayuda que nuestra iglesia sea unida? Y algo práctico que podrías hacer durante esta semana es ayudar a alguien con una necesidad durante la semana. El domingo con mi señora mirábamos algunas necesidades y comenzamos a pensar, a escribir y conectar personas para ayudar a suplir esa necesidad, ¿no? Aparte de orar, pero queríamos y quisimos ser prácticos. Entonces busca en esta semana ayudar a alguien. Busca reconciliar si hay división, si, si estoy empleitado con alguien, si veo que en mi iglesia hay división, eh, tratemos de ser un puente de unidad, ¿no? Y también, por último, procuremos ser una parte activa de la vida de nuestra iglesia. A veces queremos demandar, a veces nos quejamos y a veces los que más señalamos, que más nos quejamos dentro de la iglesia, somos los que menos hacemos y somos los que menos estamos participando o somos los que menos estamos involucrados en resolver los problemas de nuestra iglesia, porque es muy fácil desde afuera señalar, ¿no? Decir, hey, ¿por qué esta ducha está botando tanta agua? Bueno, quizás el plomero de la iglesia se enfermó, y si tú tienes conocimiento de eso, ¿por qué no te acercas y te ofrece, ¿no? Pero bueno, en fin, en vez de quejarnos más, involucrémonos más en las soluciones. Ya el problema está, lo que hay que dar solución, ¿no? Eh, este, entonces, pensemos, ¿no? A lo que hace la diferencia en una vida cuando está conectada con Cristo. Una iglesia que ora no puede ser frenada. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, se va a notar en unidad y en generosidad. Amén.